Los invitamos a tomar asiento. Vamos a dar inicio a la presentación de cada uno de los avances en las mesas de trabajo. Muchas gracias. Damos entonces inicio a nuestra exposición con cada uno de los líderes de la mesa de trabajo sobre los avances. Por favor, señor Sud. Bueno, seguimos el programa con la presentación de las mesas de trabajo y esta es la mesa de desarrollo social. Entonces, bueno, primero, un poco difícil hablar después de Alex, sobre todo que esto viene en unos temas aquí un poco más secos. Y entonces yo sí quería agradecerle a Alex por muy inspirador sus palabras. Y también sentimos mucho orgullo de nuestro gobernador, Eduardo Verano. Señor gobernador, muchas gracias. Usted la camella y habla claro, nos gusta. Le pedimos repitamos el aplauso para el señor gobernador. Mi gobernador. Bueno, 4 cosas aquí. Primero, esto no lo he desarrollado yo. A mí solamente me toca presentarlo, pero lo han desarrollado otras personas. Segundo, lo que vamos a presentar aquí son algunos retos y algunas iniciativas. Es un esqueleto. Es simplemente lo que pudimos desarrollar las últimas semanas y ayer. Tercero, establece unas prioridades, pero de ninguna manera es comprensivo ni aborda todas las problemáticas. Y cuarto, falta desarrollar los proyectos. O sea, aquí solamente es un ejercicio de que empieza una construcción de proyectos. Y eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante con organizaciones de base, con ONGs, con organizaciones sociales, emprendedores sociales, gobierno y sector privado. Pero la pregunta que nos planteamos, y es también la que se planteó el gobernador Verano, es, tenemos indicadores de pobreza muy altos. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para acabar con la pobreza? Y parece muy sencilla la pregunta, vale la pena repetirla. ¿Qué tenemos que hacer para acabar con la pobreza? Y la verdad es que no sabemos, esa es la verdad. Pero hay unas cosas que sí sabemos. Primero, que se requiere co-creación, co-implementación y hasta co-ideación. Es decir, se requiere la consulta comunitaria, porque el secreto está en la gente. No está en el desarrollo autoritario, no está en la tiranía de expertos, el secreto está en la misma gente. Entonces, más allá que consulta comunitaria, hay que desarrollar los proyectos con la gente. También sabemos que no se trata de crear dependencia, sino generar capacidades en las poblaciones. Eso también lo sabemos. También sabemos que el trabajo es intersectorial, que tenemos que trabajar juntos. El gobierno tiene las competencias, el músculo de la política pública. El sector privado es eficiente, es innovador, rinde cuentas. El sector comunitario conoce dinámica social de base. Las multilaterales, las ONG, todos tienen una labor, por lo tanto es intersectorial. El tema es multidimensional. Nosotros hoy en día, claro que sí, medimos la pobreza por ingreso monetario, pero hemos trascendido a la multidimensionalidad. No es $1, ni $2, ni $3, es las condiciones que hacen que una persona viva dignamente, porque la pobreza no es falta de dinero, es falta de dignidad también. El empoderamiento comunitario, la innovación social, que también se refirió a Alex, nuevas formas de abordar los problemas de siempre. Y claro, replicar lo que funciona, porque hay muchas cosas que funcionan bien y el reto simplemente es replicar. Entonces hay 4 mesas.
La primera mesa es educación, donde los retos son calidad, orientación vocacional, pues ahí están, infraestructura, financiamiento. Y lo que se hará aquí es una visión consolidada, un centro de pensamiento y acción. Esa es la iniciativa. Y de ahí saldrán unos proyectos que contengan una visión consolidada de la situación de educación para enfocar hacia la movilización y la acción. Esta mesa la ha liderado Natalia Mesa y hay un gran grupo de personas que van a desarrollar este trabajo. Luego tenemos la mesa de hábitat, que queremos cambiar la dialéctica, o sea, en vez de hablar de vivienda, hablar de hábitat con equipamiento urbano, una intervención territorial verdaderamente integral, ya no solo hablar de vivienda sino de hábitat, y tener unos prototipos de intervención que transformen las oportunidades de desarrollo de comunidades, una rural y una urbana. En esto está trabajando Juan Carlos Franco y un grupo de personas que lo acompañan en esto y de muchas organizaciones que van a trabajar en tema de hábitat. Luego nutrición, como bien lo dijo Antonio Celia ayer, letra sin proteína no entra. Entonces el pacto es por erradicar la desnutrición crónica del Caribe al 2030. Gen 0, primera infancia, 0 desnutrición crónica al 2030. La cuarta mesa es la mesa de generación de ingresos, cuyos retos son trabajar en equipo, generar innovación social y generar desarrollo regional estratégico. Para esto tenemos la iniciativa Seamos Llaves, que contendrá unos proyectos similares a lo que se ha venido haciendo en El Salado, el trabajo que habló también el señor gobernador que hay que hacer en La Mojana, es decir, lograr coordinar y articular los esfuerzos de todas las fuerzas. La innovación social vía fondos de inversión social y bonos de impacto social, y la competitividad comunitaria para que partamos verdaderamente de la vocación de las diferentes comunidades, y para esto nos va a ayudar el Atlas de Complejidad Económica, que es una metodología que nos va a permitir entender bien las letras que forman palabras, en qué comunidades y cuáles son las letras y qué es lo que hay que fortalecer en estas comunidades. Luego tenemos 3 retos transversales. Uno es cultura y participación, el otro es género y el otro es el vehículo de impacto colectivo. En cultura y participación vamos a desarrollar una nueva narrativa del Caribe que tenga un nuevo imaginario colectivo, que sea diverso, multiétnico, que nos dé la identidad caribe. De esto habló Juan Gozaín ayer y lo vamos a invitar a Juan a que nos acompañe, así como otras personas en Colombia que pueden hacer un gran aporte, como son Bernardo Toro de la Fundación Avina y Carlos Lemoine del Centro Nacional de Consultoría. Nos pueden ayudar en identidad caribe y en fortalecer la movilización social desde la base en la construcción de verdadero capital social. En género nos ha ayudado mucho Catalina Escobar, y ahí vamos a empoderar a las madres adolescentes, tener herramientas de equidad de género, mejorar los canales de justicia y promover la equidad de género desde la base educativa. Se ha propuesto la Secretaría de la Mujer Ciudad Caribe, promover el sello Equipares para aquellas organizaciones públicas, privadas, sociales, que incluyan la equidad de género dentro de sus planes y que demuestren verdaderos esfuerzos en ese sentido, y el modelo 360 grados que ha sido tan efectivo en la Fundación Juan Felipe Escobar. Y finalmente, el último tema transversal es el vehículo de impacto colectivo, que lo que persigue es potenciar el impacto, la eficacia y la transparencia vía pedagogía, una declaración conjunta y un verdadero seguimiento. Y en eso trabaja Juan Carlos Franco. Finalmente vamos a tener una serie de metas. Por supuesto, estas no están desarrolladas y aquí son algunas de las ideas, que es eliminar la desnutrición crónica, ya lo hablamos, tener consolidado el sector de negocios inclusivos con más de 120 proyectos en la región al 2030. Este año debemos empezar a promover la identidad de la movilización social en Ciudad Caribe,
crear el Centro de Pensamiento para la Educación, fundamental, y otros objetivos y metas que tenemos, pero en el momento está en construcción. Al final, el desafío grande es generar inclusión en nuestro Caribe, mirando esos indicadores que nos mostró el gobernador hace un rato y poder darle la vuelta a eso. Son indicadores que nos dejan muy mal, son inaceptables. Y en la medida que trabajemos en las otras mesas por desarrollo económico y las otras cosas, tenemos que asegurarnos que de verdad podamos construir un Caribe incluyente. Vale, gracias. Bueno, me corresponde hacer un recuento de lo trabajado en la Mesa de Competitividad e Infraestructura. Quiero agradecer a todos los funcionarios de la ANDI por el apoyo en este proceso de creación colectiva de identificar estos temas y priorizarlos. Hay 7 asuntos, subtemas que se trataron: el de trámites, permisos y autorizaciones, el de conectividad, palabra escogida por su amplitud de significado, la pertinencia educativa, los servicios públicos, incluyendo el tema de la movilidad, del transporte masivo, la planeación estratégica del territorio, el aprovechamiento de capacidades productivas existentes y la necesidad de identificar fuentes de financiación tanto existentes como nuevas fuentes de financiación. Tenemos un par de láminas aquí a manera de muestra de cómo estamos en competitividad en algunos puntos. El índice general indica que el país tiene un puntaje de 4.59, mientras que Ciudad Caribe tiene solo 4.47, siendo el Atlántico el único que tiene un promedio ligeramente mayor que el promedio nacional. Bolívar está con 4.40 y Magdalena con 3.75. En cuanto a infraestructura, que es uno de los puntos relevantes de esta mesa, el país tiene una calificación dentro del diagnóstico hecho de 4.92 y Ciudad Caribe de 5.39, o sea que en esto Ciudad Caribe y tanto Atlántico como Bolívar ya individualmente superan el promedio nacional. Y en los resultados específicos de la competitividad logística regional, el Caribe está bastante bien rankeado y tiene en todos los 11, la docena de parámetros, tiene unos puntajes superiores al promedio nacional, con excepción de la logística urbana, lo que llamamos la última milla, o más bien las últimas millas. Ahí en lo que se desluce un poco estas cifras es en el costo, pero este costo está afectado porque no solamente tiene en cuenta el costo de transporte de entrada al país de las mercancías, sino de salida, y todos sabemos que la carga de compensación
para las ciudades del interior del país les produce un costo, un porcentaje, una participación en su estructura de costos menor para sacar productos del interior hacia las costas que viceversa. En cuanto a los servicios públicos, los retos son muchos, especialmente en agua potable y en energía, tema recurrente y álgido en estos meses. Y los esfuerzos son también en varias dimensiones: distribución, las tarifas, la confiabilidad, el abastecimiento, la calidad y la cobertura del servicio. Es indispensable hacer del agua y la energía una prioridad regional de una urgencia muy alta, y coordinar con Findeter y con la Financiera Nacional para el Desarrollo el financiamiento en las inversiones de estos sectores. En cuanto a los trámites, las ciudades de la región Caribe en el Doing Business tuvieron un resultado bastante bajo, de manera que tenemos que disminuir los tiempos y costos y la complejidad de todo tipo de trámites, enfatizando los 4 trámites que mide el Doing Business, para lo cual hay que revisar en qué consistían las ineficiencias en el tiempo y los costos adicionales que tienen algunas ciudades del Caribe en esos trámites. Hay que coordinar con las cámaras de comercio, con las curadurías, con las oficinas de registro, con las autoridades locales para agilizar y abaratar esos procesos. La planeación estratégica del territorio es un eje central de toda la idea de Caribe Ciudad-Región. Y es que sin un conocimiento, sin una convención, sin un acuerdo en el cual se sepa cada territorio, en todo el corredor que une las 3 ciudades, qué vocación tiene y qué tipo de empresas se pueden ubicar en esos sitios. Las discusiones o qué tipo de empresas o qué tipo de proyectos se pueden ubicar en esos sitios, pues las discusiones de obtener los permisos se vuelven muy álgidas y con frecuencia dan al traste con cualquier proyecto, con cualquier iniciativa. Entonces, la mesa, todos los participantes enfatizaron la enorme urgencia de tener una coordinación en los planes de ordenamiento territorial entre todos los municipios de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta con sus municipios de área de influencia, para que haya una coherencia en los usos del suelo, especialmente en las fronteras municipales, y para que haya un rumbo claro hacia qué territorios, hacia qué áreas se pueden desarrollar qué tipos de proyectos. En el multimodalismo, que es la palabra de moda en la integración de los 3 puertos, en la integración del transporte marítimo con el transporte fluvial, con el transporte carretero, con el transporte férreo, con el transporte aéreo. Ahí surgieron también varios puntos, iniciativas para trabajar, como la navegabilidad del río Magdalena y el canal del Dique, el aprovechamiento de la red férrea para productos no tradicionales, los planes de mantenimiento y de dragado de los canales de acceso de los puertos y la conectividad de las zonas industriales con los centros de distribución. Como iniciativas adicionales en el tema del multimodalismo, desarrollar servicios logísticos complementarios, garantizar que vías primarias estén conectadas a la ciudad y a los terminales marítimos, los corredores logísticos de última milla, alinear normatividad de tránsito y transporte con las normas nacionales, conectar de manera eficiente las 3 centros urbanos e incrementar rutas aéreas internacionales y aerolíneas internacionales
en estas ciudades del Caribe. En cuanto al aprovechamiento de las capacidades productivas, como vimos en la presentación del doctor Lora esta mañana, se trata de identificar no solamente qué nuevos mercados podemos atender con las capacidades productivas existentes, sino hacia dónde pueden migrar las capacidades productivas existentes en una ampliación de la canasta de productos que estas ciudades del Caribe producen. Y tenemos como herramienta el Atlas de Competitividad, de la cual tuvimos una presentación bastante detallada esta mañana. En cuanto a financiación de infraestructura, pues todos sabemos de las limitaciones que tiene el gobierno nacional presupuestales en esta coyuntura económica del país y del mundo, de manera que es indispensable ser más creativo en cuanto a las fuentes de financiación para los proyectos, con el fin de garantizar el desarrollo de la infraestructura social, servicios públicos, educación, vivienda, sistemas de transporte, carretero, férreo, fluvial, transporte masivo. Y las iniciativas propuestas son tener una visión de largo plazo para planear proyectos y blindarlos de los ciclos políticos y utilizar nuevas fuentes de financiación o generación de ingresos, APPs, plusvalías, valor agregado, participación pública o privada en muchos proyectos. Adicionalmente a esos 6 temas, hubo una séptima iniciativa que toca o apunta o tiene unos links con otros temas que, si bien no hacen, digamos, parte esencial del tema de infraestructura y competitividad, la mesa consideró que no eran soslayables, y es la pertinencia educativa. O sea, que esas áreas de trabajo y de expansión de la industria regional estén acompasadas de un entrenamiento, especialmente de entrenamiento técnico, de una educación, una formación técnica adecuada y pertinente para esas expansiones del universo productivo de la región. También se mencionó el tema del contrabando e ilegalidad por las fronteras porosas que tenemos a ambos lados, y también el reto que significa la informalidad en el mercado de trabajo de nuestras 3 ciudades, que, como todos ustedes saben, es sumamente crítica y mucho más alta en la región Caribe que en el resto del país. De manera que con esto terminamos este resumen y esperamos ahora en la intervención del presidente de la asociación una derrotero para ver cómo nos vamos a seguir reuniendo, profundizando en cada una de estas iniciativas. Muchas gracias. Lo primero que yo quiero precisar es que yo no estoy tan convencido que seamos una región tan feliz. Yo estoy convencido que con esos índices de pobreza que hemos visto, tenemos un conformismo muy bien disfrazado. Y eso nos define claramente que debemos adoptar una posición inconforme si queremos tener un punto de partida de la realidad. Segundo, nosotros desde la Mesa de Innovación y Emprendimiento, que son 2 componentes que están íntimamente relacionados, queremos
darle un mensaje claro a la comunidad sobre cuál es la diferencia entre invención e innovación. Invención es la creación de una idea, innovación es la aplicación de una idea. Por lo tanto, este evento, que más que evento es un hito, ya existió. Simplemente estamos tomando una idea que ya existía y la estamos transformando, la estamos aplicando, y es un acto de innovación, un primer acto de innovación, Ciudad Caribe, Colombia. Cuando nosotros hemos tratado los diferentes subtemas que giran alrededor de la innovación y el emprendimiento, encontramos que es el elemento, la ruta necesaria para poder desatar lo que se requiere para que una región como la nuestra pueda lograr un protagonismo de clase mundial. Eso solamente es posible cuando tenemos claro el rol. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de competir con economías de gran escala porque ya esa historia se dio. Estamos demasiado tarde para llegar a ella. Entonces, debemos buscar una ruta que precisamente la innovación y el emprendimiento nos conducen a ella, y está a través de la diferenciación, buscando la unicidad, siendo únicos, alejarnos, que nadie nos alcance. Entonces, ese, digamos, es el gran marco de referencia sobre el cual se mueve esta mesa, que está integrada por 40 personas. Tengo el privilegio de estar siendo el acompañante número 1 del grupo, pero más privilegiado me siento de estar con ese grupo. Nos acompaña la academia, tenemos una persona de Medellín, Juan Camilo Quintero, que es gerente de innovación de la ANDI y ha tenido toda la experiencia que ha tenido Medellín. Y eso nos muestra nuevamente cómo podemos integrarnos a nivel país. Tenemos también la academia, la Universidad del Norte, un PhD en innovación, y un grupo de gente que es muy importante desde sus diferentes perspectivas. Los subtemas los han visto ya, y estos 7 puntos nos van a permitir progresar. Miren, si ahorita veíamos los índices de pobreza que son dramáticos, la inversión en ciencia y tecnología es terrible. O sea, está hiper mega concentrada en Bogotá y Antioquia. Prácticamente no existimos. El propósito que yo tengo aquí al hacer esta presentación es demostrarles la importancia de la sinergia que genera estar juntos. Si ustedes miran, en el punto, ven debajo Atlántico, Bolívar y Magdalena, no somos nada, pero apenas nos juntamos, somos la barra roja, somos los terceros. Y se va a volver recurrente en todas las imágenes, y no me voy a quedar en ellas porque realmente es una repetición de lo mismo, pero vamos a encontrar nuevamente que matemáticamente está demostrado ahí que si no estamos juntos desaparecemos o tendemos a desaparecer. Porque las otras regiones, ni siquiera regiones, Bogotá y Antioquia, la inercia que ya tienen por condiciones naturales, donde está la inversión concentrada por, nuevamente, condiciones comparativas, porque en Bogotá están el mayor número de universidades, los institutos descentralizados, los ministerios, centros de poder y decisiones, pues van a concentrar toda la dinámica en esos 2 puntos. Entonces, si no estamos juntos, vamos a tender a desaparecer. Entonces, si hablamos de sinergia, resiliencia, etcétera, arranca por lo que estamos haciendo. Igualmente, aquí vemos el número de investigadores, la situación se repite. Vemos nuevamente aquí, por ejemplo, los proyectos de ciencia y tecnología. Nuevamente estamos muy, muy rezagados. Y debo de todas maneras comentarle que estas son las fuentes formales. No significa que no sucedan cosas en el sector privado que probablemente no estén aquí incluidas. De pronto eso podría subir, pero la misma cifra va a subir para los demás. El índice departamental de sofisticación e innovación, ahí lo estamos viendo. Y el tema de sofisticación justamente es una de esas rutas por las cuales debemos recorrer para poder, digamos, sobresalir, destacarnos en el futuro que se nos acerca. Aquí podemos ver que el promedio Caribe es el 4.46, abajo a la izquierda, mientras
Atlántico, Bolívar y Magdalena pues tienen unos promedios uno un poquito más altos que otros, pero miramos nuevamente que Bogotá y Antioquia concentran eso que ha sido recalcado, mencionado desde diferentes ángulos, perspectivas históricas, económicas, políticas, igual se refleja aquí. O sea, estamos sobrediagnosticados. Es que ya no debemos preguntarnos más lo mismo de lo mismo, porque ya lo sabemos. Aquí nuevamente lo tenemos ya por temas. Los índices se mantienen en esa misma línea y el diagnóstico básicamente está concentrándose en pactos por la innovación, los cuales tenemos pues un acompañamiento muy poderoso de Colciencias, Cámara de Comercio, y el diagnóstico, cuando se va al tema de emprendimiento, yo les tengo que decir que es peor que el de innovación y ciencia y tecnología. O sea, a mí me da vergüenza, se los digo con toda sinceridad, pudor ajeno, presentar estas cifras. Quisiera ni siquiera presentarlas, porque son realmente depresivas. O sea, aquí con unas contadas excepciones no está pasando nada. O sea, ese es el punto de partida, por eso hablo de inconformismo. Estamos hablando de periodos bastante amplios y esos periodos amplios obviamente nos están mostrando el fortalecimiento de empresas, etcétera. Entonces vámonos a lo que es lo importante, que son los retos y las iniciativas. En los retos nosotros tenemos 11 retos que permiten, digamos, provocar, desatar todo un fenómeno de transformación y esos retos vamos a ir, no lo voy a leer, de tal manera que ustedes los puedan ir viendo y voy acompañando con unos comentarios. Dentro de ellos ya hemos encontrado en la mesa de trabajo unos aportes fantásticos, por ejemplo, más adelante lo vamos a ver, que está el caso de cómo, aquí por ejemplo, cómo incide la educación dentro de todo lo que estaba hablando, por ejemplo, el conferencista anterior a Haddad, de cómo empezamos desde el implantar, inocular el concepto de emprendimiento e innovación desde la infancia de una manera bastante lúdica y hábil. Cómo podemos, por ejemplo, manejar todos estos temas de conectividad, transferencia tecnológica, porque imagínense que yo recuerdo que hace 4 años navegábamos a 2 teras en Singapur y aquí todavía estamos navegando a unas velocidades que son realmente inapropiadas. O sea que si tenemos 4Gs, probablemente nuestros camiones se van a poder desplazar más rápido que la información. Eso es absolutamente incongruente. Entonces, si nosotros no tenemos esa capacidad, vamos a estar definitivamente rezagados. El tema de gestionar la innovación sobre formular y aplicar es lo que nos va a permitir definitivamente tener que este modelo sea un elemento común en la región. Es que no debemos hablar de innovación como un elemento extraño, sino como algo que forme parte de la dinámica natural en todos los sectores. Contamos con unos observatorios que nos van a permitir identificar todos estos elementos. Ya yo creo que hay que aprovechar lo que existe. Y, por ejemplo, cuando se habla de bancos, ya por ejemplo en el Atlántico existe el Banco de Jóvenes, entonces si ya existe esa herramienta, podemos perfectamente replicarlo a nivel de los 3 departamentos y de las 3 ciudades para definitivamente poder darle acceso a que, no, por ejemplo, para citar el caso de Colciencias. Colciencias es una entidad fantástica, pero el proceso para lograr el financiamiento y toda la diligencia a través de el esquema que está montado lo hace completamente ineficiente y muy lento. No es una crítica a Colciencias, sino al mecanismo. Entonces, en ese sentido, ya la Universidad del Norte, por ejemplo, tiene unas excelentes rutas y un camino, un know-how y un do-how que nos va a permitir replicar ese modelo no solamente a las otras universidades y a la academia, sino también al sector empresarial y público. Otro de los elementos fundamentales que hemos encontrado es cómo realmente materializar todo este concepto en negocios. Y hablo de negocios no porque tengamos que ser materialistas, porque si no se habla de negocios va a ser muy difícil
que todas estas cosas se concreten. Nosotros apenas estamos empezando a dar unos primeros pasos en la capacidad de promover nuestra oferta de productos, servicios intangibles en el tema de ferias, por ejemplo. El mundo moderno, hoy día las ferias son un centro neutral de convergencia de oferta y demanda, donde nadie se siente que tiene un mayor poder de negociación. Nosotros tenemos que ir a ferias del mundo, pero no traemos gente. Ahora Bogotá ha empezado a conocer pues toda esta experiencia y miren lo interesante que se ha dado. Nosotros tenemos que empezar a desarrollar y potenciar la región Caribe como un centro definitivamente óptimo para eso, y en ese sentido la Conexión Caribe, que es el modelo que se piensa implantar, es el que vamos a dar. Creo que estas conclusiones, pues a mí no me gusta hablar con una sonrisa muy grande, a pesar de que soy probablemente de las personas que tienen un optimismo a toda prueba, pero prefiero partir de una mesa, de un punto realista, en cuanto a que la Mesa de Innovación y Emprendimiento tiene un inmenso compromiso, porque sabemos nosotros que todo lo que se está incubando, llámese educación, emprendimiento social, etcétera, ciudad, infraestructura, competitividad, si nosotros no tenemos ese componente de innovación, va a ser muy difícil que podamos sobrevivir. Y una precisión final, cuando Bruce hablaba ayer de las distancias geográficas, y más que precisión es un acompañamiento a la información, nosotros hoy en día preferimos hablar de distancias económicas, no de distancias geográficas. La diferencia que existe, por ejemplo, entre estar de aquí a X lugar del mundo, a 100.000 millas o 100.000 kilómetros, para mí particularmente es menos importante que la distancia económica. Por ejemplo, nosotros estamos a 1/3 de la distancia de China que de ellos de nosotros, y eso es lo que nos permite en un momento dado tener incluso acceso a mercados tan distantes como ese, porque, por ejemplo, desde Buenaventura, un contenedor de 20 pies, que es la figura universal que se utiliza, se llega a China por $500, mientras de China a Buenaventura por 3,5 veces más. Entonces esa distancia económica es la que nos muestra claramente que existe una oportunidad que está ahí, es una autopista muy fácil, pero no vamos a llegar a China haciendo lo que ellos hacen. Tenemos que hacer las cosas que ellos nos hacen, y ya podemos hacerlo. Entonces, eso es la presentación de la Mesa de Innovación y Emprendimiento, y tenemos un gran compromiso y un equipo fantástico con el cual esperamos mostrar resultados concretos muy pronto. Bueno, mi presentación en la Mesa de Administración Pública y Gestión Institucional, primero voy a hacer unos comerciales. El doctor Antonio Hernández Gamarra presidió, coordinó y fue nuestro líder en estas discusiones que tuvimos sobre el tema de la Administración Pública y Gestión Institucional para la región Caribe colombiana. Lamentablemente él está con quebrantos de salud, lo cual le impidió asistir en el día de hoy. Es el primer foro desde hace muchísimos años que se pierde el maestro y líder de la región Caribe, Antonio Hernández Gamarra. Has participado absolutamente en todos y siempre como conferencista. Pero eso me dio la oportunidad a mí, que muy cercana a él, de estar hoy aquí. Y Bruce, la brecha de lo que tanto estamos hablando también es de la participación de las mujeres. La única mujer que habló ayer fue la ministra, nuestra querida ministra. Después, 21 presentaciones y aquí de chanfle llegué yo. Y veo en el escenario muchísimas mujeres. Segundo, el otro comercial, me veo obligada a leer. Porque Judith Pinedo ayer, cuando estábamos preparando esto, me dijo que yo editorializaba mucho y que entonces necesitaba para que mi presentación en algún momento terminara, y de remate se me puso al frente. En esta mesa participamos Antonio Hernández, el profesor Jairo Parada, Judith Pinedo, Zulida Vidoyo, María Claudia Páez, María Elia Buchaibe, Manuel Fernández
y la suscrita Elvia Mejía. Como pueden ver, de las 3 ciudades del Caribe colombiano participamos en esta mesa. Tuvimos la Secretaría Técnica de la barranquillerísima Paola Buendía de la ANDI, quien nos aportó muchísimo con documentos y con información y las estadísticas de todo que esta mesa necesitó. Hicimos varias reuniones. A pesar de todo, supimos vencer la virtualidad, la tecnología y nos comunicamos en alguna vez reuniones presenciales, pero hicimos uso de las nuevas tecnologías y también el uso del famoso Skype, quien entró a formar parte de nuestro grupo de una manera muy provechosa. La convocatoria que bajo el liderazgo de Bruce Van Master ha hecho la ANDI para que el Caribe colombiano se convierta en una ciudad-región altamente competitiva a nivel internacional, merece celebrarse y es digna de todo encomio y apoyo. En este sentido, hemos enfocado nuestro esfuerzo en plantear una mirada hacia el fortalecimiento de la institucionalidad en la región Caribe, la apuesta por la transformación del ejercicio de la administración pública que debe en esta transición hacia una región más integrada, unida, competitiva y solidaria, ser un propósito colectivo. Ni el mayor gasto social para promover la igualdad, ni el mejor crecimiento económico en términos de buen empleo, ni el uso ciudadano de los recursos ambientales conducirán por sí solos a la creación de una mejor sociedad caribe. Además de todas esas condiciones, es necesario un profundo cambio institucional, es decir, el establecimiento y aceptación de nuevas reglas, incentivos y normas de conducta que tengan como sus planes la probidad, la formación de una ciudadanía más educada y mejor informada sobre las políticas públicas, una ciudadanía activa, el combate a la corrupción y la defensa de la identidad regional. El respeto por los bienes colectivos debería ser el primer elemento de la nueva institucionalidad del Caribe. El segundo elemento del cambio institucional es la elevación de la calidad de la gerencia pública mediante mejoras en la generación y difusión de la información, la planeación intertemporal del gasto, la transparencia en la contratación y el respeto por la legalidad. Establecer este tipo de gerencia pública sería un cambio cultural de muy hondas repercusiones. Cambio que se vería fortalecido si se acompaña con una masificación y cualificación de la participación ciudadana en el análisis, monitoreo y seguimiento del gasto público y del impacto de los proyectos en la calidad de vida de la gente del Caribe. El fortalecimiento institucional al que debemos apuntar hacia 2 ejes fundamentales para el desarrollo de la región. Primero, la equidad. El norte de una región Caribe debería ser la lucha por la equidad como valor ético, mediante la mejora de su capital humano, para lo cual se necesita priorizar las acciones de políticas y de gasto público, principalmente en 4 áreas. Primero, la eliminación del analfabetismo. Segundo, lucha contra el hambre y mejoras en las condiciones de salud de la población. Tercero, universalización de la educación en los niveles de preescolar, básico y medio, alcanzando mejoras sustanciales en calidad. Y cuarto, cobertura plena de servicios de acueducto y alcantarillado para todos los sectores de la población. Políticas cuyo propósito último es que la población del Caribe sea más sana, más educada y más productiva, para lo cual se debe priorizar la buena nutrición y educación de la infancia y la puesta en marcha de programas que destierren el embarazo de los adolescentes de la región, la puesta en marcha de Caribe sin hambre. El 10 de octubre, Día de la Región Caribe, esperamos contar con un primer informe sobre el avance de estas mesas. Ese día esperemos que ya esté constituida la RAP de la región Caribe, en la cual están empeñados nuestros gobernadores. Segundo, desarrollo económico sostenible. Ese fortalecimiento de los encadenamientos entre los sectores productivos requiere contar con una institucionalidad regional que,
Primero, genere conocimiento sobre la matriz insumo-producto en las distintas actividades productivas. Segundo, identifique cuáles son esos eslabonamientos, cuáles de esos eslabonamientos tienen mayor probabilidad de ser desarrollados competitivamente en la región. Tercero, promueva la difusión de ese conocimiento y el intercambio de información y tecnología. Y cuarto, establezca rondas de emprendimiento empresarial para ir acercando a los actores locales a esas posibilidades de negocios, de tal suerte que algunos de los bienes y servicios puedan ser ofrecidos competitivamente por empresas que se localicen en el Caribe. En esa visión de la cantidad y calidad del crecimiento económico en esos sectores debe complementarse con un desarrollo rural que apoye la economía campesina y posibilite a estos productores del agro el acceso a los factores de producción, tierra, agua, tecnología, canales apropiados de comercialización y créditos. Se requiere además un desarrollo urbano mucho más ordenado del que hasta ahora han tenido las ciudades del Caribe colombiano. Ello supone el diseño de planes maestros que deberían incluir reglamentaciones sobre el uso del suelo y su disponibilidad para satisfacer el déficit de vivienda hoy existente, un mayor ordenamiento de la movilidad y el transporte urbano, la cobertura plena de los servicios públicos y la disminución de la contaminación ambiental en las ciudades. Pero además de procurar un mejor ambiente urbano, una política de desarrollo sostenible como la que aquí se propone debe tener como pilares la detención de la continua pérdida de la capa vegetal, la disminución de la erosión costera, la sedimentación de los ríos, la tala indiscriminada de bosques, el vertimiento masivo de aguas residuales al mar, los ríos, arroyos, el inadecuado manejo y disposición de los residuos sólidos, el aniquilamiento de las especies faunísticas, piscícolas y forestales y las emisiones de la atmósfera. Estado de cosas que tiende a agravarse por los efectos del cambio climático y la inadvertencia frente a los riesgos que ello supone. Por eso, la gestión del riesgo se constituye en una prioridad de la política pública regional para conocer su procedencia, sus impactos y la mejor manera de prevenirlos y contrarrestarlos. Y debe ser un propósito de la administración pública. Todo ello teniendo en cuenta que la generación de adecuaciones territoriales, las buenas prácticas de gestión del suelo y la calidad del hábitat construido, los adecuados equipamientos y el buen manejo del espacio público son condiciones fundamentales para reducir los efectos del cambio climático. Sinergia entre desarrollo económico y equidad. Pese a su amplia dotación de recursos naturales y a las importantes transformaciones productivas que se han sucedido en las últimas décadas, el camino que hoy transita el Caribe colombiano está asignado por la desigualdad social, por un patrón de crecimiento económico poco incluyente, por un deterioro de su base productiva natural y por la carencia de una sólida y moderna institucionalidad, lo que afecta no solo a las organizaciones territoriales del Estado, sino que se manifiesta también en los hábitos de pensamiento de las élites y de la población en general. Frente a esas realidades, la región Caribe debe diseñar un proyecto de lucha contra las múltiples caras de la pobreza, que a corto plazo alivie las apremiantes penurias de sus habitantes más necesitados y a largo plazo las posibilite mejorar su capital humano. Para esos fines, la región Caribe debería crear sinergias entre el crecimiento económico y la equidad, con el fin último de construir una sociedad más equitativa y más incluyente, lo cual generaría confianza y crearía bases sólidas para un disfrute de la ciudadanía y para la defensa de una democracia eficaz, la cual se legitima aún más si se fortalece la institucionalidad regional. Construir sobre lo construido. La elevación de la calidad de la gerencia pública para contribuir en los 7 temas que la ANDI ha señalado como prioritarios podría hacerse en primer lugar mediante la creación de un banco de buenas prácticas administrativas. Es de identificar las estrategias, políticas, acciones que dentro o fuera de la región han resultado exitosas.
Hecha esta identificación, cada uno de los casos exitosos se consignaría en un banco de las buenas prácticas. Como en el mejor sentido económico, las buenas prácticas así identificadas y documentadas y consignadas en el banco serían un bien público, pues su uso por otras administraciones no las agotaría ni las disminuiría. Lo más importante de ese accionar es que la gerencia del Banco de las Buenas Prácticas se proponga difundirla mediante una acción conjunta y esté dispuesto a asesorar a los administradores que quieran replicar la experiencia. Si así se procede, los costos de alcanzar acciones exitosas se reducirían notablemente. De acuerdo a lo anterior, se plantean 3 propuestas bases para elevar la calidad de la gerencia pública hacia una buena institucionalidad. La creación del Banco de las Buenas Prácticas Administrativas podría hacerse sin mayores costos, puesto que no se trata de crear una entidad burocratizada y al sistema podrían vincularse las universidades públicas y privadas y los centros del pensamiento de la región. Ayer fue seleccionado Fabián Moisés Padilla de un colegio de Barranquilla que hoy en día ya es famoso porque también fue escogido como el mejor colegio de Colombia, el Jorge Nicolás Abello como el mejor maestro de Colombia, lo mismo que la rectora Matilde Camargo y Yoris Camargo de otro colegio, pero ellas hermanas, que son ejemplos de que en Barranquilla las cosas están cambiando y entonces miremos a ver qué podemos aprender de eso. La creación de las escuelas del buen gobierno en el Caribe, con el propósito de capacitar de manera diferencial, según sus habilidades, a las administraciones territoriales en el conocimiento sobre la organización del Estado y de la administración pública y en las áreas de planeación. La oficina de planeación deben tecnificarse, deben salirse del reparto político y garantizar que lleguen a ella las personas más idóneas. Contratación, gestión, formulación de proyectos y estructuración de alianzas productivas, propuestas sobre las cuales se formulan las respectivas recomendaciones en una sesión especial más adelante y que después daremos a conocer. La creación de un observatorio para hacerle seguimiento al desarrollo institucional del Caribe, en el cual incluiríamos los referidos a los procesos de corrupción, la calidad de la gerencia pública y los valores ciudadanos y políticos de la población. Es por eso que parece más apropiado que la nuestra se denomine Mesa para la Administración Pública y la Gestión Institucional en el Caribe colombiano. Lo que aquí se propone será posible si se diseña el futuro del Caribe como un propósito colectivo, para lo cual no solo sería necesario definir un cambio de rumbo al ejercicio de las actividades del Estado, pues las políticas públicas deberían concebirse como acciones organizadas a favor de los objetivos de interés común, más que como decisiones estatales exclusivamente. De allí la importancia de la articulación público-privada que se ha propuesto en este evento, en que la misma se sumen los gobernadores, alcaldes y quienes participen en los órganos colegiados de administración y decisión del Sistema General de Regalías, que a esa misma finalidad concurra el sector privado con una nueva visión de su responsabilidad social, que la ciudadanía en general apoye la defensa del bien colectivo y haga suya esa lucha, y que el gobierno nacional apoye decididamente la iniciativa que nos convoca, puesto que la superación de las desigualdades regionales que hoy se dan en nuestro país haría de la nuestra una nación más equilibrada y una sociedad institucionalmente más viable. Bruce, gracias por convertir el gremio más callaco y elitista del país en un aliado comprometido de la región Caribe. Muchas gracias. Antes de que me prendan allá el cronómetro, un agradecimiento, Bruce, a ti personalmente y a la Andy.
qué evento tan berraco. La mesa de jóvenes líderes, vamos a entrar en materia de una vez y voy a tratar de ser muy concreto. Realmente hicimos un diagnóstico inicial donde dijimos, hombre, la región tiene muchos jóvenes líderes que necesitan es visibilizarse, primero. Segundo, dijimos, se están haciendo muchas iniciativas y hay un conocimiento muy importante sobre cada una de las ciudades, cada uno de los departamentos, pero falta una visión mucho más regional. Yo diría que aquí en estos días se comenzó para muchos de nosotros a construir ese elemento y nos gustaría aprovecharlo para poderlo difundir y crear una narrativa regional mucho más fuerte. Ahí vemos que tenemos un déficit en este momento. Lo otro que planteamos en el diagnóstico fue que el liderazgo no es de unos pocos, que el liderazgo no tiene que ver con los cargos y que el liderazgo no tiene que ver con haber nacido líder, sino que todos tenemos la posibilidad y el derecho e incluso el deber de ejercer un liderazgo a favor de la región. Y con base en eso dijimos que lo que fuéramos a hacer en esta mesa tenía que plantearse haciendo énfasis en la superación de los desafíos que veíamos en el diagnóstico, pero entonces realmente creando lo que nosotros consideramos una plataforma que acelere la capacidad de los jóvenes de la región para ejercer un liderazgo mucho más efectivo que transforme la realidad en beneficio del bien común, de una manera muy resumida. Para eso planteamos estos subtemas que ustedes ven aquí, una red de líderes para el desarrollo regional, donde realmente podamos estar mucho más en contacto los jóvenes de la región, entendiendo lo que estamos haciendo, donde necesitamos más aliados para seguir trabajando conjuntamente. Una premisa en todo este trabajo también, el liderazgo es un medio. Aquí no estamos planteando que el liderazgo sea un resultado o un fin como tal, sino un medio para la transformación de la región. Otro de los subtemas, visibilizar a esos jóvenes que estén ejerciendo liderazgo. El relacionamiento entre el sector público, privado y la academia para articular ese acelerador del ejercicio del liderazgo y una visión regional construida desde el colegio, desde los colegios, que continúe en las universidades y que continúe después a nivel de posgrado si se quiere, pero también en programas de formación no formal en liderazgo. Las iniciativas, un sistema donde los desafíos e iniciativas de los jóvenes se conozcan y se puedan trabajar conjuntamente. Otra, un diseño de una plataforma para la interacción de los jóvenes líderes. Nosotros creemos, como se ha dicho tantas veces en estos días, que la colaboración es fundamental para el logro de los resultados que se propongan los jóvenes que quieran transformar la región. En ese sentido, vemos también que es muy importante en esta iniciativa inicial de un sistema donde se conozcan los desafíos e iniciativas de los jóvenes, también que se conozcan los desafíos y las iniciativas de las otras mesas. Nosotros vemos el tema de jóvenes líderes como el más transversal a las 7 mesas. Adicionalmente, planteábamos el diseño de un piloto en que los jóvenes de todos los sectores interactúen para elegir una problemática y actúen sobre ella. Esto, digamos que funciona mucho en términos de emprendimiento, en aceleradoras de emprendimiento, y nosotros pensamos que esto pudiera ser como una aceleradora del ejercicio del liderazgo, para generar unas capacidades y un lenguaje común también entre jóvenes que estén haciendo cosas muy interesantes por la región. Y finalmente, la iniciativa de formación, que como les decía, tiene un programa de formación escolar donde no es solo decirle a los niños, mira, estas son las características que tú necesitas para ser líder. Realmente es volverlos expertos sobre todo en lo que es la región Caribe, en lo que somos como región Caribe,
y en las preguntas que nos tenemos que hacer como región Caribe, desde la niñez, pero seguir en ese proceso de aprendizaje para que podamos seguir contribuyendo a que cuando se desarrollen iniciativas, programas y se busque financiación para ellas, tengan una visión regional, precisamente superando el arraigo de cada una de nuestras ciudades o nuestro pedacito de terruño y creando realmente un arraigo que abarque a la región. Con eso termino y le regalo ahí 2 minutos, 1 minuto de pronto a Alberto y otro a Antonio. Muchas gracias. Voy a pedirle a Alex Haddad que me preste la chaqueta que le compró a los marinos canadienses, porque nunca me imaginé que hiciéramos un evento sobre el Caribe a una temperatura tan baja. Quiero dar fe de la amplia participación de la mesa que se llamó por parte de la ANDI Turismo y Cultura. Digo amplia y calificada participación. Ayer asistieron cerca de 60 personas a la mesa, pero quiero hacer constar que hubo 3 reuniones previas en el transcurso del último mes y medio en el que asistieron entre unas 15 y 20 personas. Es decir, ha habido muchísima participación, pero también muchísimos aportes. Quiero reconocer que el liderazgo de esta mesa ha estado a cargo de Vivian El Hayek, que realmente es la persona que debería estar aquí ahora y además para mejorar la composición de género de esta mesa principal. En realidad, la mesa se llamó Turismo y Cultura, pero nos tocó trabajar muy fuerte en la medida en que son no 2, sino 3 asuntos distintos. Son el turismo, la cultura y el turismo cultural. Y todos son distintos. El turismo, vale la pena recordarlo, es un sector económico, múltiple, plural, del que hacen parte una gran cantidad de subsectores como el hotelero, los restaurantes, las agencias de viaje, los transportadores, el comercio, los artesanos, los guías, etc. Depende de variables macroeconómicas propias de la nación colombiana y de otros, de lo que está pasando en el mundo. Depende también de capacidades naturales, de capacidades culturales, pero también de capacidades construidas. Se comporta el turismo como un mercado, lo rigen la oferta, la demanda, lo rigen las estructuras de competitividad. Se nutre de la cultura. Bueno, lo habíamos pintado de verde, teníamos una clasificación, pero nos han cambiado las diapositivas, lo habíamos pintado de verde porque creemos más quisiéramos recordar que el turismo aprovecha y utiliza la naturaleza y hay que preservarla y conservarla. Quisiera recordar aquellas ideas de Acemoglu y Robinson en el libro de ¿Por qué fracasan las naciones?, cuando insisten que aquellas que se demoran más o aquellas que no han podido superar la pobreza están asociadas a sociedades intensivas en la explotación de los recursos. Y a veces me da mucha pena, pero creo que con el turismo hacemos una intensiva explotación de los recursos naturales y culturales. La cultura, por el otro lado, sin más preámbulos, podríamos decir que es la huella de la civilización humana. La cultura pesa, como diría Ramón Illán Vaca, satíricamente en un cuento llamado Marihuana para Goering, en el que a un muchacho auxiliar de un hotel que le está cargando
una caja de libros al joven juez que está llegando a distracción, le dice, es que la cultura pesa. Pero de verdad, la cultura pesa y pesa mucho más, la habíamos pintado de naranja, porque pesa mucho más que lo que hoy se llama economía naranja. No están aquí los colores. Pesa muchísimo más que la economía naranja. Yo quiero recordar dos cosas muy importantes sobre el concepto de cultura, porque es que hay muchísimas incomprensiones entre turismo, cultura y de la cultura con el resto. Uno es la declaración de la UNESCO de 1982, en la que asegura que la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Por el otro lado, Amartya Sen, el economista indio del que se han desprendido todas las teorías del desarrollo humano, dice, de una u otra forma, la cultura envuelve nuestras vidas, nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestras ambiciones y las libertades que buscamos. La posibilidad y las condiciones para las actividades culturales están entre las libertades fundamentales, cuyo crecimiento se puede ver como parte constitutiva del desarrollo. Es decir, hay una incorporación clave del concepto de cultura en el concepto de desarrollo humano de Zen. La cultura está asociada entonces a los imaginarios, a las cosmovisiones, a las formas de vivir y de convivir, de relacionarnos, de expresarnos y de comunicarnos. Es tangible y la podemos tocar, la podemos construir, pero también es intangible. El maestro Álvaro Restrepo en la mesa de cultura y turismo ayer decía que la cultura es el alma, la mente y el cuerpo de la identidad humana. Y la identidad humana, queridos amigos, es diversa, plural y mutante. Tenemos mucho que aprender para comprender que nuestra identidad caribe es múltiple, diversa, no homogénea, no monolítica. Nuestras identidades se han forjado en la relación del hombre con la naturaleza. Se ha dado a lo largo de la historia por esa condición de cruce de camino de región fronteriza. La identidad caribe es una identidad del todo mundo, como dice Edouard Glissant, el intelectual de Martinica. El todo mundo está aquí en esta región donde está lo indígena, lo afro, lo europeo y sus distintas vertientes, lo asiático y sus distintas vertientes, los árabes, lo árabe, lo judío, etc. Por otro lado, hemos reflexionado mucho sobre el tema de las identidades y la relación con el desarrollo, y la conclusión de la mesa es que la cultura no es la responsable de nuestra pobreza, como se ha afirmado históricamente. Por el contrario, es nuestra savia para el florecimiento del frondoso árbol del Caribe colombiano. Es más, en medio de la austeridad y de las dificultades, todos sabemos que la cultura es la cenicienta, todos sabemos que hemos construido también una región turística en medio de las dificultades, pero hay éxitos clarísimos en el campo de la cultura y éxitos clarísimos en el campo del turismo. Un solo ejemplo, Cartagena es una ciudad exitosa con problemas, pero es una ciudad exitosa en el campo del turismo. El tercer componente es el tema del turismo cultural.
bueno, ahí están, tiene el color, ahora sí aparecieron los colores, el color de la diversidad. Es apenas un segmento del turismo, es un segmento importante, importantísimo del turismo mundial, del turismo masivo mundial, pero no lo es todo. Está marcado por incomprensiones, la relación entre turismo y cultura, en el turismo cultural está marcado por incomprensiones mutuas, y me parece clave que se hayan puesto juntos en este encuentro, porque hay muchas incomprensiones desde el sector turístico hacia la cultura, y desde la cultura muchas prevenciones e incomprensiones hacia el sector turístico. Dicho esto, yo creo que vale la pena recordar algunas cosas de la historia regional. Recordemos al abogado barranquillero Luis Eduardo Nieto Arteta, con su libro Economía y Cultura en la Historia de Colombia, el mayor científico social de la primera mitad del siglo XX, nos dejó con muchas ganas, pero porque hizo apenas unos primeros esbozos del peso de la cultura en la historia de este país. En 1989 el Corpes de la Costa Atlántica en Taganga hizo el primer foro sobre la cultura en el desarrollo regional, y unos pocos años más tarde se hizo la investigación sobre el mapa cultural del Caribe, que se llamó La Unidad en la Diversidad. Bueno, hay que reconocer que somos diversos, muy diversos, pero de unidad poco. Y yo creo que por eso estamos aquí, porque yo creo que tenemos que construir esa unidad en la diversidad. Vamos al grano, entonces. ¿Dónde están los objetivos? Bueno, ahí es distinta a la que estoy manejando aquí. Que me esté manejando. ¿Con cuál? Vivian. Bueno. El objetivo central de la mesa de turismo y cultura es la promoción de procesos regionales, establecer procesos de integración, es decir, privilegiamos, es decir, no podíamos hacer un diagnóstico general del turismo, no podíamos hacer un diagnóstico general de la cultura y mucho menos del turismo cultural. Entonces la propuesta fue establecer procesos y privilegiar procesos de integración alrededor de la cultura y el turismo para la construcción de una región plural y diversa, identificada como Caribe, que promueva el crecimiento económico y el desarrollo social y humano en condiciones de competitividad internacional y nacional. Es decir, quiero insistir en procesos culturales y turísticos de interés y de integración regional, y que las finanzas privilegien los proyectos y los recursos, y las bolsas de recursos privilegien los proyectos de interés regional. Y en ese concepto de interés regional quiero traer acá las palabras de Carlos Vives ayer en la mesa de turismo y cultura, para superar el síndrome de las tres perlas. Es decir, vamos a hablar de región Caribe, porque en materia de turismo y cultura las tres ciudades generarán una dinámica importante, pero vamos a hablar de una región, no solamente de los 8 departamentos, el área del Mar Caribe, sino también la parte del Caribe que pertenece a otros departamentos. En este proceso es muy importante que se construyan redes, acuerdos, intercambios, negocios, empresas, emprendimientos, mercados culturales. En Cartagena hay un mercado cultural importante. Señalar además que todo esto, que estos procesos de integración alrededor de la cultura han de darse en el momento, en la etapa del posconflicto. No gastemos esta palabra antes de que comience, por favor, pero creemos que la cultura y procesos turísticos de integración regional pueden contribuir efectivamente a la nueva sociedad que aspiramos, más democrática que aspiramos construir.
Las Naciones Unidas hicieron recientemente, el año pasado, un estudio, examinaron 90 experiencias colombianas de posconflicto, es decir, donde ya ha desaparecido el conflicto, y encontraron que las organizaciones que intervienen, públicas y privadas, tienen a la cultura como un recurso para la sanación, para la memoria, para la integración social, para la reconstrucción del tejido social. Entonces, en ese sentido, creemos que es muy importante que se tenga en cuenta el papel de la cultura. Es más, ya hay cosas en camino como las rutas de la paz, de la gobernación de Bolívar, es un ejemplo muy interesante en territorios pacificados, donde ya empieza a operar procesos de integración alrededor del turismo. Identificamos 3 subtemas. ¿Por qué no me lo manejas tú? Atrás. Básicamente trabajamos la institucionalidad del turismo y la cultura, la identidad cultura caribe y la competitividad. Hubo, digamos, un diagnóstico que no lo voy a repetir aquí, es decir, ha sido muy largo todo este análisis, y se identificaron 13 retos. Ya, bueno. De algunos de ellos se ha venido hablando aquí, unos cronogramas, la generación de una marca multidestino del Caribe colombiano que aproveche, entre otras potencialidades como las de Cartagena, que puede convertirse en un hub que se irrigue por toda la región Caribe en materia turística, siendo la ciudad más conocida y más deseada en el exterior, pero sabiendo que está Barranquilla, Santa Marta, el archipiélago, La Guajira, etcétera. ¿Con cuál? ¿Con este? No, no funciona. Dame este. Identificar proyectos que puedan entrar a operar en el corto plazo. Tenemos instituciones, tenemos proyectos, tenemos experiencia, tenemos lecciones aprendidas, y en el corto plazo es posible hacer que los museos circulen, que los museos se relacionen, que se articulen, que el intercambio cultural sea cada vez más rico. Es muy importante trabajar en el fortalecimiento de las industrias creativas y culturales en la economía naranja, que ya hemos señalado, y creemos que es muy importante que exista una estrategia de apropiación del conocimiento sobre la cultura en el sistema educativo. Lo que se está enseñando en el sistema educativo está muy lejos de los nuevos aportes que se están haciendo al conocimiento. Bueno, está el tema de los valores, apareció el tema del bilingüismo, de apostarle a una región bilingüe, pero igualmente de conocimiento y formación en lenguas indígenas y lenguas criollas, y tener en cuenta la participación y el papel fundamental que en esto juega tanto para el turismo como la cultura, la innovación y la tecnología en el desarrollo de nuevos productos. Toda esta información estará colgada en la página de la ANDI, está disponible. Además, cada uno de los miembros está mandando información todavía que esperamos sistematizar, producir un position paper, un documento sobre esos asuntos. Muchas gracias. Yo me tomo 6 minutos. Yo creo que hemos tenido en Taliana Vargas una fantástica presentadora. Yo creo que pido un aplauso para Taliana. ¡Bravo! Si nos hemos venido. A ver dónde paso yo esto. Bueno, nosotros tuvimos una mesa muy concurrida, muy activa, muy dinámica. Espero que no se me quede nadie por fuera entre las personas que participaron. Patricia Martínez, Rosana Segovia,
Julio Alandete, Julio Martín, Andrés Betancurra, Lidio Prada, Daniel Uribe, Jessica McMaster, muy activa, Osvaldo Pérez de la Universidad de Magdalena, Arturo Sarabia, Guillermo Trujillo, Jaime Abello Banfi, Adolfo Meisel, Alejandra Espinosa de la Fundación Mamonal, y tuvimos a Juan Carlos Beltrán y Imelda Restrepo. Nosotros queremos que de aquí, de este evento, salga un titular, acorde con lo que se dijo ayer, y con la coincidencia de todos, que diga primero la educación, o la educación es todo, y eso fue lo que recogimos aquí. Nuestro trabajo quizás es el más simple, pero a la vez el más complejo. Más simple, ¿por qué? Porque sabemos la importancia de la educación. No necesitamos reescribirlo, estamos suficientemente diagnosticados. Una de las cosas importantes es que Colombia ya encontró un camino propio para educación de calidad, ¿verdad? Hay colegios con excelente calidad. Es cuestión de replicar, cuando digo es cuestión, viene la complejidad, de replicar lo que se ha hecho. Es decir, se sabe lo que hay que hacer. El problema es cómo hacerlo, o mejor dicho, cómo convencer con argumentos contundentes e indiscutibles a los mandatarios para que hagan la tarea que tienen que hacer, que es darle educación de calidad a todos los niños y niñas de Colombia. Ese es el punto. Nosotros queremos que de aquí salga un pacto, yo no sé si esto va a funcionar. No, ¿qué estoy haciendo? Bueno, yo no sé, este computador, pero no solamente a mí. Yo simplemente podría contarles lo que concluimos, a menos que alguien me quiera ayudar con esto acá. Ayer insistí en la presentación inicial de la bienvenida, que de aquí tenía que salir un pacto. Yo creo que es lo que nos va a distinguir del resto de eventos, y más allá de lo excelente que ha quedado esto y de la concurrencia y tal y cual. Corremos el riesgo que siempre pasa de que se quede aquí, en diagnósticos y en buenas intenciones y unas manifestaciones y peticiones y tal y cual. En el caso de la educación, yo creo que si no hacemos un pacto que comprometa a los mandatarios, no habremos avanzado mucho. No digo que nada, pero no habremos avanzado mucho. Por eso nosotros queremos que exista un pacto, pero no podemos nosotros decir exactamente hoy en qué consiste el pacto en cuanto a los compromisos. Pero típicamente les describo lo que sería el pacto que tendrían que suscribir los alcaldes de las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, pero que si otros se quieren involucrar, porque esto es una región mucho más amplia, pues son más que bienvenidos. Típicamente un pacto sería lo siguiente: parte de una línea base en dos perspectivas absolutamente medibles, que son las pruebas saber 3, 5, 9 y 11, y el índice sintético de calidad. Línea base, y te comprometes públicamente y solemnemente y fantásticamente, pueden ponerle todos los adjetivos y los que quieran, a tener unos logros en esas dos perspectivas al terminar el periodo de gobierno. Lo tienen que suscribir los alcaldes porque son ellos quienes tienen todo el periodo completo y no los secretarios de educación. Desde luego que son ellos quienes elaboran eso. Ese es el tipo de pacto que nosotros queremos. Nosotros entonces lo que tenemos que hacer es decirles a ellos que lo firmen, y esperemos que eso sí, así sea. Esperemos que dentro de muy poco tiempo podamos hacer eso. Ya tenemos un avance. La Fundación Promigas, Empresarios por la Educación y la Universidad del Norte vienen trabajando con la Secretaría de Educación de Barranquilla en un pacto por la educación de Barranquilla, que va a servir de plan piloto o de réplica para que el resto se haga. Además de ese pacto, que incluye la educación pública básica, primaria, vamos a tener un pacto en primera infancia, en el mejoramiento de pruebas de saber, ya lo dije. El analfabetismo, tienen que comprometerse a que el analfabetismo, al cabo de un cierto tiempo que tenemos que discutir, desaparezca. El analfabetismo en Colombia de la costa es casi el doble del resto del país. Y en acreditación de calidad, de alta calidad, se recuerdan ayer que yo les di una cifra, que se la repito hoy, de 47 instituciones de la costa caribe de educación superior, solamente hay 5 acreditadas, 2 de las cuales son las escuelas navales de Barranquilla y de Cartagena, que imparten una educación particular. Tener 3, además de esas 2 instituciones educativas
de educación superior acreditada es muy malo. Entonces aquí el compromiso significa que los rectores de las universidades o los gobernadores, Eduardo, deberían comprometerse en este pacto a que las universidades públicas estén acreditadas. No hay razón para que una universidad pública no esté acreditada. Nosotros como ciudadanos que pagamos impuestos, ciudadanos del Caribe, tenemos que exigirle a nuestros gobernantes que esas instituciones estén acreditadas. Y en cuanto a las privadas, que son la mayoría, pues esto es un acto de fe, esto es un acto de buena voluntad, decirles a ellos que si quieren firmar y comprometerse, y sería maravilloso, les daríamos todos los méritos, ¿verdad, Sami? A quien se comprometa a certificarse. Entonces este es el otro gran pacto que lanzamos. Y por último, encontramos unas brechas significativas en materia de formación profesional entre lo que la industria o el empresariado requiere y lo que se está formando en las instituciones de educación superior. Esa brecha está plenamente identificada en unos clústeres a través de un documento que hicieron Fundesarrollo, Cámara de Comercio en Barranquilla y Consejo Privado de Competitividad. Hay una cantidad de documentos. Es lo que llaman los economistas una falla de mercado. Es decir, las instituciones privadas no están suministrando la formación que se requiere, por lo cual hay una falla de mercado. Esa falla de mercado normalmente tienen que cerrarse o resolverse con intervención del Estado. Y se pide eso, se pide que a través del SENA o de todas las instituciones que correspondan, se vayan cerrando las brechas de forma tal que el sector privado reciba a la gente con la formación que se requiere. Esas son las perspectivas que nosotros tenemos. Tenemos que seguir trabajando. Fue una mesa muy buena, muy dinámica, muy entusiasta sobre todo, y yo creo que vamos a seguir haciendo una tarea, pero vuelvo y repito, depende de la voluntad de los mandatarios de turno, que esperemos que suscriban este pacto, y sobre todo, y aquí viene la segunda parte, que es la más importante, hacerle seguimiento permanente. Necesitamos en este evento y en todos los pactos un concurso decidido de los medios de comunicación. Ellos nos ayudan a poner la agenda del día y a informar correctamente. Esto que hemos destacado recientemente de los mejores colegios en la costa y en Barranquilla en particular, no son los mejores colegios, son quienes mejor salieron calificados en el índice sintético de calidad dentro del programa que se llama Todos Aprender. Fíjense cómo los universos se van dividiendo de forma que no es así. Son los que más mejoraron, pero si miramos los promedios, como dije ayer en reiteradas oportunidades, la educación nuestra está muy atrasada, pero muy atrasada. El esfuerzo es enorme, los réditos son de largo plazo, necesitamos el compromiso de todos porque esto es una tarea conjunta. Para terminar, les recuerdo dos frases de ayer. Primero, la noción de desarrollo. Alberto Bello se refirió a Amartya Sen. La noción de desarrollo es para mí la más humanista y la que creo que debemos acoger, y esto claro que es un acto de cada cual, es darle a la gente la capacidad de hacer lo que valora. Eso solamente se logra a través de la educación. Y recordando la frase del profesor Asa, que quiero que nos la grabemos: no habrá desarrollo sin educación, ni progreso sin cultura. Muchísimas gracias a todos. Bueno, vamos a seguir con el mensaje del presidente de la República, Juan Manuel Santos, al evento Caribe Mundial. Cartagena, 27 de mayo del 2016. Apreciados amigos de nuestro Caribe colombiano, cómo me complace saber que están reunidos en nuestra bella y emblemática Cartagena de Indias para pensar y repensar el futuro de nuestro Caribe bajo un concepto moderno, integrado y visionario de ciudad-región. Quiero felicitar muy especialmente a la ANDI, bajo el liderazgo de un orgulloso cartagenero como es el doctor Bruce McMaster,
por encabezar esta iniciativa, que es acompañada por importantes aliados del sector privado, público e internacional. No cabe duda de que este es el momento para pensar en el futuro. Este es el momento para unir esfuerzos hacia una mayor competitividad, hacia una política social más eficaz que siga recortando las brechas. Y nuestro Caribe sin duda es una región con todas las características para ser el motor de la transformación de Colombia. Esas tres perlas que son Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, con la fuerza de los colombianos, con la fuerza de un Esteban Chávez que es hoy el líder del Giro de Italia, son las puntas de carrera para que jalonara el progreso de los 8 departamentos de nuestro Caribe. Y quiero que sepan que el gobierno nacional, con líderes del Caribe como la ministra de Comercio, Industria y Turismo, como la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la directora del Departamento de Prosperidad Social, nos hacemos presentes en este esfuerzo y pondremos de nuestra parte para que salga adelante. Tenemos todas las herramientas para que así sea. Tenemos tratados comerciales que nos permiten vender nuestros productos en condiciones favorables a mercados que representan más de 1.500 millones de consumidores y tenemos una política comercial enfocada en estimular nuestro sector productivo y exportador. Tenemos en marcha la gran revolución de la infraestructura con las autopistas de cuarta generación y la recuperación del río Magdalena, con la modernización y ampliación de nuestro puerto y aeropuerto que nos permitirán ser mucho más competitivos. Tenemos en marcha la revolución de la vivienda y el agua, la revolución de la educación, que están mejorando la calidad de vida y las oportunidades de los más vulnerables. Y ahora muy pronto tendremos la posibilidad de avanzar sin ese obstáculo, ese lastre con que hemos cargado por medio siglo, que ha sido el conflicto armado. Sabemos bien que con la paz se multiplicará el potencial de nuestra nación, pues llegará más inversiones, llegará más turismo y se generará, por lo tanto, más empleo. Por eso es tan oportuna, es tan necesaria esta iniciativa de Ciudad Caribe Colombia. Y quiero felicitarlos por su empuje y su decisión para sacarla adelante. Le llegó la hora a la paz y le llegó la hora al Caribe colombiano. Presidente Juan Manuel Santos. Bueno, sin duda han sido 2 días muy provechosos, donde este es el comienzo de la gran unión en la historia del Caribe colombiano. Yo les doy las gracias, fue un placer para mí estar con todos ustedes y de ser parte de la Mesa de Desarrollo Social para un grano de arena muy importante, una comunidad de 24.000 personas en Santa Marta. Gracias de nuevo y ahora le cedemos la palabra a Bruce para que concluya esta iniciativa tan importante. Hoy es muy importante que todos salgamos de aquí sabiendo que hoy la costa está más unida que nunca. Muchísimas gracias. Sí, bueno, hemos llegado al final de esta jornada que yo considero pues realmente exitosa en términos de poder nosotros hacer este lanzamiento, dar un paso adelante, crear una iniciativa, crear entusiasmo, generar sueños, generar posibilidades que nos permitan pensar en un Caribe mejor, trabajar, tener mesas de trabajo. Y quiero arrancar, y les voy a pedir un favor muy especial, quiero arrancar por darle un agradecimiento al equipo de la ANDI que trabajó en este proyecto. Sí. El equipo de la ANDI, pues, yo tengo algún poder de convencimiento sobre ellos, pero hay que decir que su compromiso sobrepasó el poder de convencimiento que yo tengo sobre ellos. Ellos realmente se creyeron este cuento y llevan 3 meses trabajando intensamente en sacar las cosas adelante. Sí, todos los que están aquí han trabajado
Bueno, no voy a decir los nombres porque después me queda uno por fuera y voy a tener un problema en la oficina. ¿Qué dice Eduardo? ¿Lo digo? Bueno, entonces vamos a arrancar. Bueno, Paula Botero, que fue nuestra coordinadora general, Juan Carlos Beltrán, Paola Buendía, Isabela, Imelda, Álvaro, trabajaron en las mesas, Camilo trabajó, hay que decir, cada una de las mesas tiene un secretario técnico. Cada una de las mesas, bueno, Eduardo Verano dice que por favor se pongan de pie todos ustedes, vayan poniéndose de pie para que ustedes los conozcan además. Cada una de las mesas tiene un secretario técnico. Secretario técnico que se encargó de convocarlos, se encargó de escribir, de proponer, de lidiar, nos aguantaron, bueno. Y este aplauso, además, yo creo que es interesante y este reconocimiento porque es que les vamos a seguir pidiendo trabajo. Porque esto va solamente a funcionar si tenemos una gran cantidad de personas que sigan comprometidas con mucho trabajo para que podamos lograr que las mesas trabajen, que los objetivos se logren, que haya seguimiento, que podamos ver qué se cumplió y qué no se cumplió. Y yo la verdad agradezco, Eduardo Verano dijo, y yo creo que él tiene razón, yo agradezco que en este momento tengamos una organización como la ANDI que nos sirva de apoyo para poder sacar estas cosas adelante, porque todas estas cosas requieren de institucionalidad. Luego quiero agradecerle a nuestros aliados. Aliado principalísimo, el BID, Rafael de la Cruz, que aquí está. Ellos creyeron este cuento desde el principio y nos dijeron, nos encanta, nos encarreta. Luis Alberto Moreno dijo, eso es lo que yo quisiera hacer no solamente en esa región, sino en otras regiones del país y quizá otras regiones del continente. Y por eso ustedes vieron lo que vieron, digamos, en términos del apoyo que el BID le dio. Están luego las fundaciones, está Fundación Mario Santo Domingo, de quien me referí esta mañana, no voy a dejar a nadie por fuera, está Bancol, Expro Colombia, Tras la Perla, que es la de Carlos y Claudia Elena, está el puerto de Cartagena, está Promigas, está Argos, Celsia, Grupo Argos, está, bueno, Findeter, creo que no se me queda nadie por fuera, si se me queda alguien por fuera, dígamelo por favor. Pues nada menos que el Centro de Convenciones de Cartagena, que además, con Juliana que está aquí, y que además no solamente nos apoyó tremendamente con todo el tema de la logística, sino que adicionalmente trabajó en una mesa, fue parte en la Mesa de Cultura y Turismo, fue parte adicionalmente del video en vivo que hicimos aquí con el BID, yo digo el stand-up que hicimos nosotros acá. No comedy, es en serio. De manera que la verdad es que le doy agradecimiento a todos. A Carlos y a Claudia Elena, un especial agradecimiento, además por su compromiso. A Taliana por haber trabajado con nosotros y haber estado aquí. Ella no fue solamente la presentadora del evento, como ella bien dice, ella trabajó en una de las mesas, a los líderes de las mesas. La verdad es que yo me traté de hacer como un inventario como de las personas, un censo de las personas que hasta ahora verdaderamente han trabajado, y les puedo decir que más de 300 personas han trabajado en este proyecto en lo que va. Antes de lanzarlo, 300 personas trabajaron, le gastaron horas, le gastaron inclusive plata, recursos, algunos le gastaron pasajes y la verdad es que tenemos lo que tenemos hoy en día. Esto solo va a funcionar así. Luego les quiero decir que no vamos a ser tampoco capaces de sacar esto adelante si no tenemos un seguimiento detallado. Hemos diseñado entonces un software especial, que es el mismo software que utilizamos en la ANDI para darle seguimiento a los proyectos. Es un software que nos permite a nosotros saber qué tareas tenemos, cuándo se deben cumplir, quién es el representante, el responsable, cuáles son las próximas cosas que se van a hacer, cuáles cosas ya hicimos y las hicimos bien, cuáles cosas nos habíamos puesto una meta para hacer y no las hemos hecho, salen cosas en rojo, pero adicionalmente, lo más interesante es decir que este va a ser un software público. Es un software al cual todos ustedes van a poder entrar, pero también alguien que quiera saber qué está pasando en la región Caribe va a poder hacerlo, o alguien que quiera saber qué está pasando en otro país donde dice, oiga, ¿qué es lo que están haciendo esos tipos locos allá en el Caribe? Va a poder saberlo. El software ya está disponible, el software lo vamos a terminar de implementar ahorita. Ahora tenemos que recopilar todas las tareas que salieron de las mesas para que podamos allí tener acceso a su habilidad. Su habilidad incluye, ojo, unos llamados de atención especial cuando no cumplimos las metas. Es el que utilizamos en la ANDI, lo creamos hace muy poco, es un desarrollo para ANDI, lo creamos hace muy poco para las metas de la ANDI. Arrancamos originalmente con cerca de 300 tareas y proyectos grandes y creo que hoy en día estamos controlando más de
800 y tenemos adicionalmente 400 que ya se han cumplido, de manera que vamos a tener ese acceso y vamos a tener esa plataforma que nos va a permitir a nosotros darle seguimiento y darle... ¿Podemos pasarlo? ¿No? ¿Yo tengo cómo pasarlo? ¿Con este? Ah, ok. Vamos a tener entonces para cada mesa vamos a tener un capítulo y ustedes van a poder entrar, por ejemplo, a la mesa de educación. ¿Y qué tenemos en educación? Tenemos primera infancia, el mejoramiento de las pruebas saber y el OICCC, el analfabetismo. ¿Qué tenemos más? Y además, bueno, y este es un pantallazo, digamos, de cómo va a funcionar y cómo vamos a poder controlar cada una de las actividades. Hay un título, por ejemplo, entonces ahí luego aparece un inicio, una terminación, el equipo de la ANDI que está trabajando o el equipo de sector público, quién en la mesa está comprometido, cuál es el contexto, riesgos y obstáculos. Creo que son solamente 3 o hay un tercero. Y este es el último. Luego uno pudiera entrar además para ver cada una de las subtareas que se van a generar. De manera que vamos a contar con eso. Yo tengo la esperanza de que eso sea parte de lo que nos permita controlar que efectivamente logremos sacar esto adelante. Luego la otra cosa que les quiero decir es que nos vamos a tener que encontrar relativamente pronto. Y vamos a tener que ver qué hemos hecho, qué no hemos hecho, tenemos que incluir más gente. De manera que estamos pensando poder ser uno de los primeros usuarios del Centro de Convenciones de Barranquilla en mayo del año entrante para que le demos seguimiento a esta iniciativa en ese instante. No significa, digo en plenaria, no significa esto que nos vamos a volver a ver dentro de un año, no. Nos tendremos que ver, la propuesta nuestra es que sea cada 2 meses en cada una de las mesas, vamos a tener que ver cómo lo hacemos, con utilizar los medios, utilizar Skype, utilizar las posibilidades que existan, bueno, evidentemente medios electrónicos y digitales. Vamos entonces a proponerle a cada uno de los secretarios y los líderes de las mesas que establezcan un plan de trabajo en donde nos podemos encontrar cada 2 meses. De manera que tengamos de aquí a allá unas 5 a 6 reuniones, probablemente unas 5 reuniones, y que podamos también en ese instante, entonces en mayo del año entrante, ver dónde estamos, que es la única forma realmente de poder sacar esto adelante. Luego les quiero decir que con base en el trabajo que ustedes acaban de ver, de lo que realizó cada una de las mesas y de las conversaciones que hemos tenido con los líderes, tenemos en este momento un borrador de lo que sería el encabezamiento del pacto. Vamos a iniciar diciendo que todo lo que las mesas decidieron, y para eso necesitamos estar de acuerdo, que todo lo que las mesas decidieron que eran los temas prioritarios, los debemos convertir parte de un pacto para el Caribe. Entonces como si fuera una asamblea, voy a pedirles su autorización para incluirlos dentro del pacto. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer eso. Ya tenemos eso entonces escrito, porque el grupo de trabajo hizo un trabajo impresionante, además por lo rápido que lo hizo, trabajaron una noche hasta tarde también. Ya tenemos escrito cada uno de los retos y cada uno de los compromisos. Y tenemos entonces un encabezado de pacto que dice lo siguiente. Nunca como hoy había sido más evidente el potencial de la región Caribe colombiana de convertirse en una plataforma altamente competitiva a nivel mundial. Su excepcional situación geoestratégica en el corazón de la cuenca del Caribe y el continente americano, su dinámica empresarial, industrial y turística, su rica cultura y patrimonio ambiental, entre muchas otras razones, nos hacen identificar una oportunidad única de pensar, planificar, construir e implementar una estrategia de desarrollo económico y social que nos permita tener conjuntamente una oferta internacional. Somos muchos los que podemos contribuir al progreso del país. Por eso, esta iniciativa reúne actores de la sociedad que mancomunadamente construyamos un propósito que nos vuelva más equitativos y más competitivos, a aprovechar las fortalezas y las oportunidades de la región para lograr una oferta que beneficie a toda la costa Caribe, desde la Guajira hasta el Urabá antioqueño. El esfuerzo de los líderes que convocan este proyecto demuestra el compromiso que todos tenemos por el progreso de nuestras ciudades. Juntas podrán aportar sus ventajas para lograr que el Caribe colombiano sea proyectado al mundo. Es por eso que todos los que inicialmente hemos soñado con un mejor bienestar para nuestra región, nos hemos reunido en el objetivo común que hoy hemos planteado. Todos hemos trabajado para lograr tener una agenda público-privada en temas como competitividad de infraestructura, desarrollo social, innovación, administración pública, jóvenes líderes, educación y turismo y cultura. Tenemos la firme convicción de que la unión nos va a permitir definir una apuesta que responda a los retos que debe afrontar la región. Una apuesta inalcanzable con la responsabilidad y dedicación de todos, que con disciplina nos permita alcanzar mejores niveles de desarrollo dentro del marco y principios de la democracia, como son la equidad y el bienestar para todos.
Gracias a todo lo que hemos definido con este trabajo adelantado hoy, queremos proponer un pacto por el Caribe, con el fin de construir las condiciones que permitan lograr este objetivo común. Suscribimos este pacto mediante el cual nos comprometemos a abordar los retos en forma conjunta, aprovechando el saber de cada actor para generar complementariedades, fortaleciendo el trabajo con los gobiernos locales y el gobierno nacional. Coordinar las iniciativas en pro de unir esfuerzos y lograr mejores resultados. Dejar de lado los protagonismos y priorizar las soluciones colectivas. Trabajar por disminuir las inequidades de la región, construyendo entornos favorables para la competitividad. Buscar los desarrollos locales desde una agenda regional que promueva la competitividad de la costa caribe. Ese es el encabezado, luego vienen todos los compromisos de las mesas. Ahora, digamos, y ya para terminar, yo les propondría que hiciéramos un acto simbólico donde, si están de acuerdo, pues podamos firmar este pacto. Tenemos una serie de hojas que vamos a poner, yo no sé, aquí tenemos una mesa y les voy a proponer a ustedes que sin ninguna timidez suban, terminemos este evento con su firma del Pacto por el Caribe. Les quiero decir que no van a ser antes. Estamos creando una página web que la vamos a lanzar muy, muy pronto, yo diría que los primeros días de la semana entrante, en donde el público en general, costeños y no costeños, podrán leer el Pacto por el Caribe y podrán decidir si les parece que eso es una iniciativa por la cual vale la pena trabajar. Allí lo leen y deciden si adhieren o no adhieren al pacto, y adicionalmente pues nos va a dar esto la oportunidad de contar con una base de datos muy importante que será utilizada solamente por este foro para que podamos nosotros sacar adelante la ciudad Caribe Colombia. Muchas gracias a todos ustedes. Perdón, los invito entonces a que sin timidez suban si quieren por allá y bajen por acá todos los que van a firmar. Dale, de una vez ahorita. Espérate un momentico. Ve firmando, ve firmando. Vale la pena luego. Vale la pena que si quieren poner los datos al lado, pero por ahora firmemos y luego hacemos una base de datos que nos permita comunicarnos a todos. Ah, sí. Pero son parte de... Ah, bueno, hay algo, perdón. ¿Ah? Aquí, al lado de ellos, ¿qué? Perfecto. Aló. Sí, me faltó por mencionar, por supuesto, además a las dos personas que van a ser como nuestros verdaderos soportes técnicos y lo han sido hasta ahora, que son los gerentes de la ANDI, tanto en Bolívar como en Atlántico, que son Vivian El Hayek y Alberto Vives, que además por aquí están, no, Alberto no, porque se le estaba graduando el hijo y tuvo que salir, pero la verdad es que han sido de gran ayuda y lo seguirán siendo y ellos serán soporte fundamental de la iniciativa. Ahora que quiero salir de acá.